buenas tardes, bienvenidos un día más hasta que ya saben que su casa. Se lo hemos estado contando en los servicios informativos, pero en todo caso, para que quede constancia y no se me líen, porque la cosa puede ser dudosa si no nos la explican con claridad y sobre todo si los cambios son constantes. Ya les decíamos el lunes cuáles iban a ser las medidas de alivio de cara al viernes. Saben que es el viernes cuando abre la hostelería y cuando nos podemos juntar hasta 4 no convivientes, cuando abren los gimnasios y se relajan también un poco las medidas en el deporte. Bueno, esto será el viernes, les decíamos, con una diferencia en el área metropolitana, porque aquí no tenemos casos de más de 500, o sea, municipios de más de 500 casos por 100.000 habitantes, como no tenemos, no cuenta. Aquí únicamente diferenciamos entre aquellos municipios que están por encima de los 250 casos o los que están por debajo de los 250 casos. La diferencia real, la única, es que por encima de los 250 solo se pueden mover entre los municipios que estén en esta incidencia y por debajo de los 250 con los municipios que estén en esa incidencia, y que en los de mayor incidencia solamente puede haber la hostelería en terraza, y que en Vigo y en aquellos municipios que estén por debajo de 250 abrirá la hostelería en terraza y también en el interior, aunque con un 30% del aforo. Esto es lo mismo que había hasta el momento. ¿Qué ha cambiado? Pues los municipios que entran en esa lista. Les decíamos el lunes, incluso ayer, que en el área metropolitana de Vigo estaban 5 o 6 municipios en esa incidencia, pues finalmente no, finalmente la Xunta ha decidido meter únicamente a Oia, a Moaña y Redondela. Estos 3 municipios, Oia, Moaña y Redondela, son los únicos considerados como con una incidencia mayor de 250 casos por 100.000 habitantes. Hostelería solo en terraza. El resto del área metropolitana nos podemos mover por cualquier municipio del área sanitaria, en este caso desde Ponteareas hasta Tui, con el corte de Moaña, no, de Cangas por encima, y siempre manteniendo las medidas de seguridad. Esto va a ir cambiando. La Xunta no tiene claro, o el Sergas no tiene claro cómo se va a hacer, pero normalmente, coincidiendo con el comité clínico, los martes y los viernes nos van a informar de qué concellos entran, en qué medidas e incluso de si hay algún alivio más. Iremos informando. Por lo pronto, sepan que únicamente Oia, Moaña y Redondela están en una incidencia superior. Se pueden mover entre ellos, pero no con el resto de área sanitaria, y allí únicamente la hostelería en terraza. Dicho esto, no me lío más, empiezo programa y saludo a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Es que cada vez nos pone más difícil el mapa de colores. O sea, sí. El alivio es fácil contarlo, es difícil saber cuándo, dónde, cómo, y nunca contamos los periodistas la labor que hacemos, pero vamos, las preguntas constantes en grupos con la consellería están siendo estos días, vamos, tremendas, porque es que tenemos que entenderlo para poder explicarlo. Te hago una pregunta yo a este respecto. ¿Cómo vamos a Cangas? No sé, espérate. Comodín, me acojo algún comodín, cuenta. ¿Cómo vamos a Cangas? ¿En barco o cómo vamos? ¿Cómo vamos? A Cangas. A Cangas. No, mover, puedes, ¿no? siempre que no salgas del vehículo, esto es como cuando había comunidades con diferentes incidencias. Siempre que no salgas del vehículo, tú puedes circular por municipios con una incidencia superior. No puedes parar, no puedes tomarte algo, no puedes ir a visitar a tu prima, no puedes hacer esas cosas, pero pasar en coche, yo creo que incluso en bicicleta podrías. Omítalo de bicicleta, no vaya a ser el cuento que con la tontería esté metiendo la pata, pero sí, puedes llegar hasta Cangas. Puedes llegar hasta Corrubedo, si está en una incidencia inferior a 250 casos, como es en Vigo, que no me haga mucho caso, que no lo he comprobado. Pero en realidad moverte puedes. Bien. ¡Ey! ¿Con qué seguridad he respondido a esta pregunta? Bueno, ya me he quedado bien y ahora empiezo a trasladarte yo preguntas a ti, que en realidad es lo que consiste este programa. Vamos a dar el correo electrónico. Saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con el mundo de la veterinaria, con el mundo animal, ya lo saben, platoabierto@televigo.com, este correo. Bueno, y si tienen mucho lío con el tema COVID también, pregúntenos, que nosotros les hacemos un mapita particular para ver a dónde quieren ir. platoabierto@televigo.com. Marcos, Luis ha utilizado este correo electrónico y nos dice que tiene un niño alérgico al perro de gato, al pelo, no al perro, al pelo de gato y de perro, ¿vale? Por aquí, leía demasiado adelantada. Dice que al niño le gustan mucho los animales y que le comentaron que hay razas sin pelo que dan menos alergias.
Pregunta, ¿son recomendables para su hijo? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, sí que hay razas sin pelo, tanto caninas como felinas, ¿no? Pues el gato esfinge, el esfinx es uno de los más conocidos, o el crestado chino como perro sin pelo, aunque tiene algo de pelo. También es otra de las más conocidas, ¿no? O el pelón peruano es otro de los perros sin pelo, ¿no? Son razas curiosas. En general son recomendables. En el caso de los gatos suelen ser incluso más cariñosos que otros gatos, ¿vale? Los gatos sin pelo. Y son razas que carecen de pelo, pero no dejan de ser alergénicas, ¿vale? Porque hay gente que nos dice es alérgico el niño o un adulto al pelo de gato, pero en realidad las alergias son a la saliva y a la descamación, al epitelio del gato o del perro. Es mucho más frecuente y normalmente mucho más grave la alergia al gato que al perro, ¿no? Pero la alergia que le tenemos no es a su pelo, sino a su epitelio o a su saliva, con lo cual estas razas sin pelo siguen siendo alergénicas. La diferencia está en que el pelo muchas veces sirve como difusor de esa saliva y de ese epitelio, con lo cual cuantos más pelos tenemos en casa, más alérgenos van circulando, ¿no? Con lo cual en ese sentido nos pueden ayudar. Lo ideal sería para una persona alérgica tener un perro o un gato, en el caso de los perros, pequeño, que se bañe con frecuencia para eliminar esa descamación y esos restos de saliva de su superficie, que son las que nos van a dar más alergia, y que sea un perro normalmente de pelo de crecimiento continuo, ¿no? Pues imaginémonos un Yorkshire, imaginémonos un caniche o un perro de aguas que tienen el pelo que siempre crece. No es un perro que pierda pelo, sino que es un pelo que tenemos que cortar, ¿no? Que tenemos que llevar a peluquero. Ese va a liberar mucho menos pelo, mucho menos descamación y encima, si lo bañamos con frecuencia, va a dar menos reacciones alérgicas. Marcos, entiendo que eres veterinario, que no eres médico de familia, pero seguro que esta pregunta la vas a poder responder, porque yo veo otra alternativa. No sé si hay vacunación para ácaros, hay vacunación para gramíneas. Entiendo que también hay vacunación para alergias relacionadas con el pelo, con el epitelio de gato y de perro. Sí que las hay digamos que contra el epitelio de gato, que es una alergia bastante común, se administran. Como decías, no soy médico, pero sí que, por ejemplo, mi mujer es alérgica al epitelio de gato y bastante alérgica, pero hay que decir que la vacunación frente a esa alergia al gato no es una que se haga de forma habitual, no tan frecuente como los ácaros del polvo o como las gramíneas, ¿no? Como decías, porque es una vacuna que se pone de forma normalmente independiente y que puede dar más reacciones. Es una vacuna que no se hace con tanta frecuencia como otro tipo de inmunoterapias. Bueno, pues pregunta expuesta. Y ahora, aunque nosotros aquí lo vamos a seguir haciendo, siempre hemos hablado de la adopción como mejor opción para aquellas personas que quieran tener un animal de compañía, un compañero de aventuras, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que muchas veces, como en casi todo, la población se encapricha en determinadas cosas. Ocurre con los nombres de niños por épocas, normalmente cada lustro, ¿no? Hay un par de nombres que triunfan y normalmente relacionado con programas de televisión, con series, etcétera, también hay razas de perros que triunfan y creo que hay un ranking reciente, Marcos. Sí, bueno, ahora hablábamos de las razas sin pelo, ¿no? Se han hecho populares en los últimos años y incluso algunas de ellas no son razas nuevas, que hay gente que piensa que pues, un crestado chino es una raza artificial y fabricada y realmente tiene pues, miles de años, ¿no? Los gatos sin pelo que se han hecho muy populares, por ejemplo, en Estados Unidos, son más recientes, son de pues, finales del siglo XX, pero que ya llevan unos años y se han hecho populares. Ese ranking que tú decías se ha hecho hace poco pues, con una encuesta sobre las consultas online y las búsquedas, ¿no? de los propietarios, de las familias que deciden pues, adquirir una mascota. Y como dices tú, muchas veces influyen, ¿no? Pues las modas, el famoso que tiene un determinado perro o una serie de televisión en la que sale alguna mascota, ¿no? A día de hoy en España, por ejemplo, la raza más popular y más buscada es el Border Collie. Y hay que decir que es una de las razas más populares a nivel mundial, junto con el pastor australiano, ¿no? Que son bastante parecidos y que son razas de pastoreo que, bueno, pues a través del cine y de algunas series se han hecho populares y que es una raza actualmente muy buscada. ¿Algún tipo de raza que destaque en varios países o en todo un continente o en general cada cultura, cada país tiene su animal?
Sí, sí que hay diferencias. Por ejemplo, en Estados Unidos sigue siendo muy popular los labradores o los golden retriever, ¿no? Que son razas un poco más grandes. Y sin embargo, en Europa se han hecho más populares en la mayoría de los sitios razas más o menos medianas o pequeñas, ¿no? De hecho, el número de perros de raza mini o de raza toy cada vez ha ido aumentando. Sí. Por diferentes cuestiones, pero seguramente pues, los hábitos sociales, ¿no? El vivir en un piso, pues es mucho más fácil tener una mascota pequeñita y manejable que no tener pues, un pastor alemán, ¿no? Pero sigue habiendo países, por ejemplo, como Rusia, donde razas que aquí se ven muy poquito, como el Doberman, es la raza más popular ahora mismo, ¿no? Marcos, sois expertos en el Centro Veterinario Navia en muchos ámbitos de la salud animal, pero sois expertos en encontrar cuerpos extraños en nuestros animales de compañía. Saben ustedes que normalmente cuando se encuentran algún cuerpo extraño, Marcos nos trae radiografía o foto del animal o foto del cuerpo extraño para enseñárnoslo. El de hoy no es tan raro, pero bueno, lo has traído un poco para ayudar a prevenir a los espectadores que tengan perros. Sí, a concienciar un poco porque este cuerpo extraño sí que es algo muy habitual y además me consta personalmente de que es motivo muchas veces de discusiones familiares, ¿no? El hecho de cuando tenemos una comida, aunque hoy en día no tenemos tantas comidas familiares, pero tenemos una comida y tenemos el típico hueso que nos sobra, los restos de pues, el pollo, el churrasco, el cordero, lo que nos comamos y luego siempre está la persona, normalmente una persona mayor habitualmente, que decide Sí. que esos huesos pues, se le tienen que dar al perro, ¿no? Porque toda la vida los ha comido. Y este es el ejemplo, ¿no? De un perro pequeñito, este es un Yorkshire Terrier de unos 3 o 4 kilos y que viene con síntomas recientes de pues, una obstrucción esofágica, ¿no? El perro no es capaz de tragar y lo que tenía es, no sé si tenemos por ahí la foto, pues unos restos de la rodilla de un pollo, ¿no? Los cóndilos del fémur. Y estos se quedan muchas veces encajados en el esófago del perro y pueden provocan una obstrucción, pero pueden llegar a provocar lesiones muy serias, ¿no? El hecho de que se produzca una obstrucción digestiva nos obliga a intervenir rápidamente. En este caso, pues tuvimos suerte vía endoscópica para quitar ese cuerpo extraño, pero hay que recordar que algunos perros, si sobre todo pasan días con un cuerpo extraño alojado en su esófago y el dueño no se da cuenta, que pueden llegar a lesiones de perforación esofágica, lo que significa consecuencias muy graves, ¿no? Una pregunta, sabiendo, o sea, nos ha calado, ¿vale? El argumento no debemos darle huesos de comer a nuestros perros. En todo caso, sabiendo esto, entiendo, y a lo mejor me lo estoy inventando, o sea, lo intento decir por lógica, que es más peligroso a un perro pequeño con una mandíbula inferior que a un perro grande que se supone que lo va a deglutir mejor, ¿no? No, 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 ¿ves? no es Ya, correcto. fatal. Empecé bien el programa y acabo fatal. Sí, no es correcto. Vamos a ver, en general los perros tienen ese comportamiento de engullir todo lo que intentan, ¿no? Y a veces es increíble que se intenten tragar cosas que físicamente no pueden pasar por ahí. Y esto es especialmente típico de razas más o menos grandes. Y de Vaya. hecho, algunas razas, por ejemplo, los Bull Terrier, los Pitbull, son especialistas en intentar tragarse cantidad, pues a veces un hueso enorme que no pasa por el esófago, o cuerpos extraños, como hemos dicho otras veces, pues con restos de plásticos, de maderas, cosas que se quedan a veces en ese esófago o en ese intestino, ¿no? En un perro pequeñito la diferencia está en que la obstrucción normalmente es más fácil con cuerpos extraños que son pequeñitos, ¿no? Pero ese hábito de tragarse cosas puede afectar tanto a un perro pequeñito como a un perro grande. Bueno, el hueso lo Yo estamos viendo siempre... ahora, Marcos, que no lo habíamos visto antes. Para los espectadores que se estén preguntando qué es esta foto, no es que estemos preparando los aperitivos ya o la sobremesa, que es lo que nos haya sobrado de comer, que nunca me doy cuenta de la hora que es. Es la fotografía del hueso que habéis localizado en el interior de ese perro. Eso es. Entonces, el problema está en que cuando se tragan este tipo de huesos, pues la suerte es un hueso más o menos cartilaginoso, ¿no? Es un hueso romo que no provoca laceraciones. Pero hay que recordar que si le diésemos algo para jugar al perro, un hueso para jugar, que sea un hueso lo suficientemente grande como para que el perro no se lo pueda tragar. Entonces, un perro pequeñito con un hueso grande puede jugar con él durante días, no se lo va a tragar. Hay huesos artificiales que cumplen esta función. Y un perro grande, el problema está en que esos huesos muchas veces son capaces de romperlos. Si le doy un hueso muy grande a un Rottweiler, pues muchas veces es capaz de morderlo, romperlo y tragarse un trozo que luego dé problemas. Con astilla incluida, además. Marcos, pues nada, no te hago más comentarios, no vaya a ser que vuelva a meter la pata o no, que aquí nuestro veterinario, el experto, está siempre para corregirnos. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana.
Bueno, exacto, hasta la semana, no lo he dicho, pero Marcos Fernández nos acompaña cada miércoles, por eso cada día les damos el correo electrónico por si quieren, necesitan, pues sepan que pueden mandarnos un correo electrónico con sus consultas. Y seguimos hablando de salud. Clínica Dental Cedovat patrocina esta sección. Y nos vamos a la calle Numancia con Genaro de la Fuente, que es desde donde siempre nos atiende, desde la clínica Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Bien, te agradecemos siempre que nos hagas un hueco entre pacientes para hablar precisamente de nuestra salud bucodental, y hoy vamos a hablar de endodoncias y casi me llevo la mano a la única endodoncia que tengo yo en la boca. Cuéntanos Pues sí, qué son. Sí, es un tratamiento que está un poco al orden del día, ¿no? Los pacientes, lamentablemente, vienen al dentista tarde, en el sentido de que, bueno, pues cuando ya hay una caries muy avanzada, o se quita la pieza o se hace una endodoncia para conservarla. Y es un tratamiento preventivo, es decir, yo siempre dije que la prevención, dentro de la prevención está la curación, que es lo más importante. Entonces, bueno, dar unas pinceladas de que la endodoncia o el diente en sí tiene unos vasos internos y unos nervios, que es lo que se denomina la pulpa, y cuando, por ejemplo, una caries está muy avanzada y va más allá de las diferentes capas del diente, que es esmalte, dentina y después ya viene la pulpa, pues cuando hay una afectación pulpar, ya no se puede hacer un empaste convencional y ya hay que recurrir a este tipo de tratamientos. Yo justamente donde me llevaba la mano en la boca, soy muy consciente de mi endodoncia porque costó mucho hacerla, porque bueno, el conducto era muy estrecho y costó llegar. Yo pregunto, estuve un buen tiempo en la camilla del dentista precisamente para que consiguiera hacerlo. Todas esas nuevas tecnologías que siempre nos presentas en tu consulta, ¿sirven para mejorar también este proceso? Sí, tenemos suerte de que la odontología digital también en las endodoncias, o en el mundo de la endodoncia, pues ha avanzado. He traído una foto ahí de una férula quirúrgica. Bueno, ahí vemos una foto de cómo se hacen las endodoncias, ¿no? Con distintas limas vamos limpiando los conductos y ensanchándolos para eliminar toda la infección y todo el nervio del diente y todos los vasos sanguíneos. Esa es la forma manual. Después hay la siguiente foto pues, que he traído, pues ya la endodoncia ha avanzado y ya se hace de forma con un rotatorio, con la pieza de mano. Entonces avanzamos en rapidez del tratamiento y bueno, pues cada vez se hace más pues mecánico todo y ya más con más rapidez. Y lo que nos comentabas, bueno, ahí es la diferencia, ¿no? Es decir, la lima rotatoria en la parte izquierda de la imagen, y en la derecha, pues bueno, donde estaba el nervio se rellena con esas puntitas rosas que son gutapercha, que es un tipo de caucho, para que quede rellenado el conducto y bueno, pues después de esa encima pues se puede poner un empaste con un poste o una corona. Y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Que la endodoncia ha avanzado a este extremo, es decir, se hace una férula quirúrgica, en este caso, bueno, pues como hago cirugía guiada, pues hacemos endodoncia guiada. Entonces, en esos conductos que son pues estrechos, calcificados, o muelas que tienen conductos raros, ¿no? Por ejemplo, las muelas de arriba, pues los superiores, pues suelen tener 4 conductos y a veces, suelen tener 3 conductos y puede haber un cuarto conducto que es muy complicado a veces de localizar. Entonces, hacemos este tipo de férulas, accedemos a ese conducto extraño y lo podemos tratar. Ahí vemos en esa radiografía que es un diente, un incisivo, que por lo general tiene un conducto, y en este caso este paciente pues tenía 2 conductos. Entonces, a nivel radiográfico, pues no se miraba muy claro, y cuando se hacen estos casos, nuestros pacientes que son un poco complejos, hacen un TAC y se ve que tienen esos 2 conductos. Entonces, bueno, se planifica con el programa de diseño de ordenador, pues la apertura. Entonces, hace una apertura cameral del diente pues muy más localizada, y entonces el diente pues se destruye menos a la hora de hacer esa cavidad y se hace la endodoncia pues más simple. Es decir, si convertimos lo complejo en simple y bueno, pues toda esta tecnología lo que hace es rapidez y bueno, que el paciente no sufre tanto. Claro, ahí va yo a la rapidez, se simplifica la tecnología para el dentista, que entiendo que es mucho más fácil que te guíen, saber dónde estás en cada momento y conocer, ver al milímetro lo que estás haciendo, pero también para el paciente, porque ese tiempo de sufrimiento del dentista lo tiene el paciente anestesiado, sí, pero con la boca abierta.
Claro, aquí el tema es un poco si el paciente posee un conducto extraño o un conducto a más supernumerario, pues ese conducto hay que tratarlo, porque si no se trata, al final, bueno, las endodoncias, pues bueno, pues suelen fracasar. Dicen, es que tuve una endodoncia y tuve una infección. Si hubo una infección, una endodoncia hecha, es que algo ha pasado o algo no se ha limpiado bien o tiene algún tipo de infección. Entonces, claro, con este sistema, pues accedemos a esos conductos supernumerarios, vamos a llamarlos así, para poder hacer la limpieza y que después el relleno que hagamos en esa endodoncia quede totalmente bien sellado y en perfectas condiciones. Cristian, volviendo a la endodoncia en sí, sabemos que debemos ir a revisar nuestra boca como mínimo una vez al año, que si hay caries simplemente tienen que empastarse. Si tienes que realizar una endodoncia, o sea, si duele ya, es porque la cosa se ha ido un poco de madre ya, ¿no? Claro, el diente, como dije antes, pues tiene distintas capas. Tiene el esmalte, que es una zona no inervada del diente, que es como un mineral, y después tiene la dentina. Dentro de la dentina hay distintos dientes, pues tiene un grosor más o menos. Entonces, ahí ya, al ser una parte del diente enervada, siempre la caries va a doler. En el caso, hay que hacer una radiografía y ver si está afectado la pulpa. Si está afectada la pulpa, entonces ya es una endodoncia. Pero a veces las caries duelen porque está afectando la dentina, pero no llega o está casi de la pulpa. Entonces, bueno, pues se puede hacer un empaste, se puede un protector pulpar en la base del empaste para un poco proteger los cambios bruscos de temperatura que, bueno, pues que podemos tener tomando bebidas o tomando un helado. Entonces, bueno, se puede poner un protector pulpar que hace que selle ese milímetro o esos 2 milímetros que tenemos de margen para que el paciente no sufra. Entonces, hay que hacer una radiografía y ver, pero claro, una caries, pues muchas veces caries que no se han tratado, pues lamentablemente llegarán a endodoncia en poco tiempo. Cristian, esperamos que no sea así, que nuestros espectadores revisen su salud bucodental pues, con el tiempo suficiente como para poder prevenir, porque de eso se trata en la salud y eso es lo que intentamos en este programa. Te despido hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, nos vemos entonces. Un abrazo enorme. Saludos. Señoras, señores, a ustedes también, no hasta el próximo miércoles, sino hasta mañana jueves. Estaremos aquí, como siempre, puntuales entre las 2:30 y las 3.